Buenas tardes, estimado jefe. Gracias por su tiempo. ¿Usted me permite grabar la entrevista? No hay ningún problema, Diana. Bueno, le comento que esta investigación es anónima y solamente se va a poder utilizar para fines académicos. Las únicas personas que van a poder visualizar esta entrevista es mi asesor y yo. Por ello es que es de suma confidencialidad y es muy confiable porque la información no se va a manipular. Le comento que mi proyecto de tesis es la planificación de requerimientos desde las especificaciones técnicas y términos de referencia. Por ello que le voy a hacer una guía de entrevista. La primera pregunta es, ¿qué opina sobre la planificación en el cuadro de necesidades? ¿Considera que se realiza con la debida anticipación? Bueno, Diana, a ver, para responder esa pregunta, la planificación del cuadro de necesidades. Eh, Son temas conceptuales respecto a cómo debe realizarse la etapa de contratación de cualquier bien o servicio. La lógica real de toda organización es poder planificar con antelación lo que vamos a requerir. Normalmente estábamos haciendo los requerimientos o la programación de los cuadros de necesidades. Hasta el año pasado el Estado realizaba esta organización solo con un año fiscal anterior. El año anterior, incluso pues, en meses nada más para que comience el año, y para la dación del tema presupuestal se hacía la programación de cuadros de necesidades. Es a raíz de repente de que esto no ha estado llevando a buen término, porque hay demoras en la planificación del plan anual de contrataciones, o demora en los procesos y diversos problemas que pueden acarrear, es que ya se está recién realizando programaciones multianuales, presupuestales y por ende jala a programaciones multianuales de cuadro de necesidades multianuales que se llaman ahora, ¿no? Que son de el lapso de 3 años. Sí, como parte, como digo, de la parte teórica que tenemos, siempre nos indican que el primer inicio de toda organización es la planificación. Y yo sí creo que sí es importante el tema de la planificación de todo esto, porque te va a llevar que viendo tus objetivos, tus metas que quieras trazar en un periodo de tiempo, puedas realizar los requerimientos de bienes y servicios. Y para poder realizarlos, obviamente necesitas poder estimarlos y poder detallarlos. Y para eso sirve esta herramienta normativa denominada cuadro de necesidades, pues, ¿no? Entonces, sí creo que es muy importante esta herramienta, es que no se está dando un buen uso, porque debería diariamente o siempre revisarse para ver si eso está alineado a lo que se pidió o planificó, porque de acuerdo a eso está el presupuesto. Creo que con esta lógica de programación multianual podría mejorarse eso un poco, pero ahí entra a correlación que en el Estado todavía no tenemos una carrera meritocrática, todavía tenemos funcionarios que son volubles a los cambios de poderes, a los cambios de ministros, y obviamente los titulares de las entidades en muchos de los casos no pueden o no están por más de 2, 3 años. Entonces, son muy pocos que superan este margen. Entonces, para que un funcionario que pueda planificar y dentro de sus objetivos y dentro de los objetivos sus cuadros de necesidades, se complica un poco. Pues no creo que esto, aparte de las programaciones multianuales, creo que podría mejorarse si es que este tema de algunas entidades operativas podrían ser cargos meritocráticos, ¿no? Donde se pueda postular y el funcionario o funcionarios de diversa entidad puedan estar bajo un tiempo para que puedan planificar y poder usar mejor esta herramienta del cuadro de necesidades, pues, ¿no? Ok, ahora, ¿qué falencias ha podido identificar en la etapa de planificación? Como te digo, venimos trabajando respecto a programaciones anuales. El problema es el cambio de funcionarios o el cambio de metas o el no tener metas claras o que de repente del ente rector del sector te indiquen cambio de metas porque de repente cambió el ministro y todo lo que tenías planificado ir para un camino se tenga que cambiar, hace que el cuadro de necesidades se tenga que volver una herramienta
por llamarlo de una manera viva, que pueda ser cambiando, modificándose en el tiempo. La idea es que no sea que no sea de tanta modificación. Para que una herramienta de gestión pueda perdurar en el tiempo necesita cierta estabilidad. Y creo yo que ahí voy nuevamente al tema meritocrático, ¿no? Como parte dentro de esta maraña de cosas que pueden haber para mejorar el tema de eficiencia en el sector público y respecto al tema de contrataciones. Que se genere cierta estabilidad o ciertos cargos meritocráticos, pues, al menos a las jefaturas de abastecimiento, que sean los puestos en todos ellos, que sean concursables y que sean los mejores cuadros los que puedan asumir estas carreras con un tiempo predeterminado, independientemente quién es tú, quién llega a ser quién llega a ser el titular de la entidad. Quienes obviamente pondrán solamente el tema de objetivos, metas y hacia dónde va trazado, y ser en estos temas técnicos, en áreas técnicas como abastecimiento y las áreas usuarias que obviamente relacionamos, tengan esta también continuidad para poder desarrollarlo. Pues no, lamentablemente no todo se puede hacer de la noche a la mañana, sí hay que planificarlo, pero la planificación per se no se hace, lo que hace son las personas y la idea de la persona. Entonces, mientras más se pueda eh, profesionalizar estas áreas y poder darle estabilidad, creo que podría mejorarse. Creo que ahí es, dentro de todo, a mi opinión, uno de los escollos de esto, porque sí está bien pensado, sí está bien estructurado, hay normas que indican y hablan sobre esto, se hace el esfuerzo de completar estas herramientas, estos cuadros, con eso se saca el presupuesto, pero después en la ejecución del gasto cuando llega el año fiscal, más atendemos los objetivos o las políticas que lo da el sector o lo da el titular o van cambiando. Pues entonces se deja de lado esta herramienta y no llega a su fin. Pues, ¿no? De repente, por ahí de repente alguna de las falencias de este tema, ¿no? Ok, muchas gracias. Ahora, en cuanto a la elaboración de requerimientos que estos conllevan, pues las especificaciones técnicas y los términos de referencia, necesariamente el área usuaria debe pedir apoyo al área técnica. ¿Por qué? Eh, Normativamente indica ya la norma ahorita ha estado cambiando respecto que si es el área usuaria debe pedir apoyo al área técnica y está como casi indicado. Pero vayamos al término de coherencia, pues, o temas reales. Eh, Cualquier funcionario que llega a un área usuaria podrá saber el objetivo o la misión de esa parte de la organización. No necesariamente deba saber en detalle los bienes o servicios que requiera para poder determinar la contratación que requiere para cubrir sus objetivos y metas. En ese sentido, sí hay áreas usuarias técnicas que por su propia función desarrollan mejor algunos temas. Las áreas principales usuarias técnicas que normalmente se desarrollan en todas las entidades, porque obviamente todas las entidades ahorita tenemos un parque informático, son las áreas de tecnología de la información o las áreas de estadística informática o donde hay informática, pues, ¿no? Donde se desarrollan el tema de redes y equipos de cómputo. Entonces, sí creo que ahí hay especialistas, ingenieros de sistema, de computación, que per se desarrollan ya sus funciones, que podrían desarrollar mejor un detalle técnico de acuerdo a lo que se requiere el área usuaria, podrían detallar creo que mucho mejor una buena especificación técnica. Otra área técnica de repente que podría darse es, tenemos oficinas de asesoría jurídica en todas las entidades del Estado. Entonces creo que todo tema que tenga que ver con temas legales, de protección del Estado, de protección de funcionarios, o algunos requerimientos que tengan que ver con temas normativos y legales, creo que el área usuaria técnica podría ser la Oficina de Asesoría Jurídica y desarrollar esto, porque eso es su campo de especialidad respecto a algunos temas. Hay áreas usuarias técnicas que sí, que solo lo tienen algunas oficinas o departamentos,
en un departamento, por ejemplo, de cirugía o de anestesiología en médicos, acá en el geofísico, en áreas, por ejemplo, de Jicamarca, que ven el tema de la estratosfera o el análisis de esto, u otras áreas, ahí sí hay especialistas dedicados que conocen, no podría haber otra área técnica. Entonces la idea es, creo que sí se pueda pedir apoyo en la medida de lo posible a especialistas que puedan contar la entidad, pues, ¿no? Y poder ellos desarrollar mejor el detalle de estas especificaciones técnicas o términos de referencia. En algunos lados, en algunas entidades se contrata personal para el apoyo y elaboración de las mismas, porque obviamente el detalle, elaboración y realización no es un tema sencillo. Es muy difícil para cualquier persona poder definir algún bien o servicio, ¿no? Podríamos tener las ideas generales, pero ya la idea específica de cómo desarrollarlo o cómo en este desarrollo poder determinar un bien o servicio y sin que eso implique un direccionamiento a una empresa o bien en particular es complicado. Tenemos normas ahorita o entidades que están muy al tanto o reciben denuncias de esto, pues no es el día a día ya nuevamente. En esos últimos 2 meses ya creo que en todas las semanarios dominicales que hay en los canales de televisión, siempre hay un tema logístico que está en boga o un tema de contrataciones. Y es por diversos tipos, ¿no? Uno de ellos es desde la propia elaboración de los términos de referencia. Sí creo que debe haber, obviamente, comunicación y áreas especializadas en las entidades. La más común es nuestra área de estadística, informática, que tienen todas las entidades, porque siempre la hay, donde incluso la norma indica que ellos tienen que ser, ¿no? En la medida de lo posible, sí, porque obviamente sí soy de la idea que un especialista podría detallar mejor, pero sí bajo supervisión del área usuaria, que es lo que firma, ¿no? Viendo, teniendo un conocimiento. Conocimiento que obviamente te indica la norma, tú al estar en tal área sí deberías conocer los bienes y servicios que necesitas para cumplir ese objetivo, y no necesariamente es lo mismo, pues, ¿no? Y regresamos nuevamente al tema de que la persona que tiene que estar en estos órganos dentro de una entidad necesita tener ese conocimiento y mínimamente no debe ser un cargo político, sino un cargo meritocrático que asuma y que gane alguna, un concurso para que pueda mantenerse en el tiempo y poder al menos saber que sí conoce del área y sí podría desarrollar una buena planificación y una elaboración de términos de referencia, ¿no? Y tener obviamente profesionales al costado que puedan ayudarlo en la elaboración del mismo, ¿no? Entonces, sí soy de idea de esos. Muchas áreas usuarias si no quieren de repente, porque obviamente hay algunos hasta ahorita se ve que tratan de direccionar la adquisición, que quieren determinada marca, determinado insumo, determinado modelo, y se les complica poder dar a otro especialista que les puede decir, oye, de esto hay una serie de equipos que puedan cubrir tu necesidad. Entonces, a muchos todavía usuarios son renuentes a poder dar esas facilidades. La norma ahorita de contrataciones solo habla del tema de estadística informática e indica en forma general que se remita a un área usuaria técnica si es que lo hubiera, pues, ¿no? Pero sí creo que se mejoraría si es que áreas técnicas podrían apoyar, por ejemplo, en el tema de obras. El Estado, cuántas obras paralizadas se escuchan día a día, y creo que es desde la misma formulación del expediente técnico y lo que forma parte de esto, que son las especificaciones de términos de referencia de este mismo expediente técnico, ¿no? Que se podría solucionar si es que desde ese momento se ve esto, ¿no? Y en su experticia como jefe de logística, ¿usted ha podido observar que las áreas usuarias sí solicitan apoyo al área técnica? Algunos sí hay, pero lo más normal es que ellos quieran desarrollar por este mismo tema de, no sé cómo decirlo, direccionamiento a sabiendas o direccionamiento de una determinada marca o empresa, porque saben que determinada marca o empresa o ya lo han usado siempre o ya le resuelve, es parte de su trabajo normal, pues, ¿no? Lo veía en el tema de los campos, del campo médico, en el campo educacional, que querían determinados productos, porque obviamente se indicaban que era de mejor calidad, este,
y limitaban el poder que otro desarrolle y se pueda de repente generar una competencia que nos indica que son pues de los lineamientos del tema de contratación estatal, pues, ¿no? Poder tener la pluralidad de postores respecto a un nivel a un tipo de contratación, pues, ¿no? Entonces, sí, hay de todo, pero obviamente un funcionario que entra solo por un corto periodo de tiempo va a pensar mejor desarrollar con equipos, bienes o servicios que conoce, pues porque hasta conocer obviamente un nuevo equipo o desarrollar una nueva metodología o que le den una nueva forma de cómo desarrollar este tema con otros equipos o servicios, se le puede complicar y de repente ya termina su gestión o piensa que puede llegar no puede llegar al éxito que está buscando, al objetivo que le han dado. Pues, ¿no? Entonces, sí hay renuencia, porque obviamente no querer eso, porque querer de repente cubrir sus objetivos, quieren comprar cierto tipo de bienes o servicios y la norma ahorita no te permite eso en este momento. Si es lo más eficiente, indican en la actividad privada, de repente, pues no, pero en la actividad pública, la terminología en el derecho ha sacado que hay muchas faltas si es que se llega a realizar tipo de compras direccionadas, pues no, y hay faltas preestablecidas a todos los funcionarios que hacen eso, pues, ¿no? Entonces, hay ese mix, hay ese miedo de hacerlo, hay miedo de poder plantear en términos muy específicos, algunos lo plantean de forma muy general y al final los usuarios se quejan de lo que se está comprando, eh, pero, pero sí, pues yo creo que habría, de lo que conozco, hasta en el tema de salud, los mismos médicos querían especialistas, algunos equipos que ya manejaban por mucho tiempo, camas, equipos de luces que hay en sala de operaciones, medicamentos que habían en sala de operaciones, requerían determinados medicamentos específicos, inclusive la misma DGS indicaba que tanto un medicamento de marca y un medicamento normal eh, eran los mismos componentes químicos, de repente es cierto, pero me acuerdo, este anestesiólogo me decía, con las dos te duermo, te anestesio. El problema es cuando despiertes. Con el anestésico de marca, despertabas mucho más tranquilo. Con el anestésico que no era de marca, tenía mucho más demora o tenía mucho más problemas en el tema de la recuperación. Entonces es ese mix de, oye, quiero esto y lo direcciono o lo compro de manera general para que compitan y el otro gana porque tiene el genérico, es más barato, pero la repercusión al ciudadano, ¿cuál va a ser? Obviamente él preferiría, él decía, yo no voy a operar con ese que es genérico, porque obviamente me va a llevar a un problema médico, legal, a mí, si es que el paciente no se recupera adecuadamente y está mal. El problema es mío. Pero el problema de la química farmacéutica y de la parte administrativa y logística era, oye, pero yo debo de comprar esto en armonía para que haya competencia. Eso indica los principios de la administración y del abastecimiento. Entonces, ese mix de poder llegar a un buen consenso. Hay otras metodologías de compra que recién están iniciando que podría mejorar este tipo de tema de compras de fichas únicas a través de subasta inversa o acuerdo marco que podrían llevarnos a mejorar esto, pero todavía estamos recién comenzando, pues, ¿no? Entonces, hay todavía mucho por hacer ahí, cómo poder llegar a satisfacer a los usuarios sin que ellos puedan de repente plantear tantas especificaciones técnicas. Ahorita están homologando ya para que ya pueda ver, coger una especificación técnica y solo ponerlo y ya no dedicarte mucho a pensar, porque obviamente tú no has puesto a un funcionario ahí para que comience a pensar en cómo elaborar sus bienes y servicios y contratarlo para ti. Tú lo has contratado para objetivos y metas y una de sus herramientas es la contratación de bienes y servicios. Pero ahorita por vorágine es una norma, es un sistema de abastecimiento y toda una norma que nos han sacado para el tema de estas contrataciones implica que ellos conozcan de esto y no es parte de su real objetivo por el cual han sido funcionarios en cualquier área usuaria. Entonces, son parte de los problemas que pueden existir ahorita en este tema de contratación, pues, ¿no?
Muy bien. Ahora, ¿usted considera que para que se pueda realizar una adecuada planificación se deben conocer cuáles son los documentos de gestión? Todos los documentos de gestión deben ser de conocimiento de todos los funcionarios y servidores de la entidad. O sea, ahí se indica cuál es nuestro norte. Ahí se indica los objetivos que tiene el gobierno a 20, 30, 40 años, a lo que queramos, y los objetivos que tenemos como parte de ese gobierno en nuestro sector, en nuestra entidad, para poder cumplir. Obviamente están todos los documentos normativos y dentro de esos están todos los documentos de contratación. Todos los documentos deben ser de conocimiento general, al menos respecto a lo que contratamos, porque eso es nuestro fin. Nosotros atendemos como servidores públicos a atender esos objetivos, porque entendemos que esos objetivos van a tener una implicancia directa o indirecta en el ciudadano. No conocer a dónde estamos yendo, obviamente va a ser dificultoso. Sí nos genera el sistema en la administración del Estado ahorita que tengamos sistemas muy específicos, sistema de contabilidad, tesorería, presupuesto, abastecimiento, son sistemas específicos respecto a esto. ¿Debemos conocer todas estas normas? Sí, el área usuaria debe conocer todas estas normas más que de repente los otros sistemas que tienen reglamentación específica. Aquel que trabaje en logística, su principal norma es el sistema de abastecimiento. Debe conocerlo al revés del derecho, porque obviamente son las reglas de juego por la cual está indicado cómo comprar o cómo contratar bienes o servicios. Pero sí no debe de conocer cuál es la meta, el objetivo a qué está yendo, el objetivo principal, porque uno no compra, la función última de nosotros no es comprar como logísticos y ahí acabó nuestra función. Nosotros somos parte de una cadena. La compra de un bien o servicio es para que una área pueda pueda realizar un objetivo, cumplir una meta y quieras o no, satisfacer en algo a toda la población, a un ciudadano en específico, pues, ¿no? Entonces, sí es importante saber cuáles son nuestras implicancias si, por ejemplo, dejamos de comprar algo que ha llegado a logística, qué implicancias podría tener esto en el ciudadano. Y eso lo vemos en los documentos de gestión. Pues, ¿qué queremos hacer? ¿Cuántas metas? ¿Cuánta población queremos atender? ¿Cuál es nuestra población objetivo? Es mucho más real, mucho más directo en algunas que están relacionadas directamente con el usuario. Tema educación, tema salud, que obviamente es la meta, por ejemplo, de inmunizaciones, es aplicar, por ejemplo, 1 millón de dosis de vacunas. Dentro de esa aplicación va a llegar el requerimiento de 1 millón o 2 millones de repente de jeringas. Y obviamente si es que, y para determinado año, y ese requerimiento llega al sistema de adquisiciones, si es que él lo ve como un requerimiento normal y no sabe la importancia de esto, para lo que va a repercutir esto en el beneficio que puede tener a la población, de repente lo va a atender como cualquier requerimiento más, o no le va a dar la prioridad del tema, o simplemente lo va a dejar de lado. Entonces, es bueno que sepa la implicancia que generaría de repente ese descuido o ese no seguimiento a un sistema, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Entonces se trata de poner sistemas de control en el tema de la cadena de abastecimiento para que se pueda tener controlados los requerimientos que llegan, que se puedan atender, y ahí forma parte el tema del cuadro de necesidades, el plan anual de contrataciones y poder cumplir las fechas preestablecidas, porque obviamente eso engrana a un objetivo mayor, que es la atención de la población. Entonces, sí es necesario que se conozca por todas las áreas, principalmente por las áreas usuarias. Cada sistema debe conocer su sistema al revés y al derecho, y también conocer estos objetivos o estos documentos normativos de la entidad. Las áreas usuarias, más los documentos normativos, los sistemas debemos de ayudarlos para que también comprendan que no todo es de la noche a la mañana, porque lo más normal es que cualquier servidor o funcionario piense que uno compra o uno pide un requerimiento y se le va a atender en 2 días lo que él quiere. Y la norma nos indica que tenemos procesos, plazos, fechas preestablecidas que tenemos que cumplir. Si es que ya supera, por ejemplo, los 400.000 soles, tenemos que hacer un procedimiento de selección, convocarlo, dar opción de que si está mal haya consulta, que se pueda elevar. Más o menos son 2 o 3 meses después para tener, y eso le sumamos el plazo de entrega para tener lo que quieren.
Entonces debe haber un conocimiento al menos básico de ellos respecto a, por ejemplo, al sistema de abastecimiento, es decir, si yo requiero esto, ¿cuánto cuesta? Medio millón. Ah, ya, ¿cuándo lo requiero? En julio del próximo año, perfecto. ¿Cuánto más o menos se va a demorar? De acuerdo a las clases que recibió, me acuerdo, son 5 meses. Ya, si no lo sabe, le pregunto al director de logística que esté, ¿cuánto te va a demorar? 6 meses, perfecto. Entonces el requerimiento lo planteo en tal momento. Entonces conoce el tema de un sistema, conoce sus objetivos, va a cumplir sus objetivos y ya vamos coordinando y engrandando mejor el tema del abastecimiento con el requerimiento, pues, ¿no? Entonces, sí es bueno que conozcan los sistemas normativos, pero también es que conozcan todos los documentos, pero es bueno también tener una adecuada comunicación horizontal con ellos, para que sepan ellos cuándo pedir y nosotros cuándo podríamos atenderlo, porque obviamente esos niveles de detalle no están en los documentos normativos, no habla de esos detalles, eso lo sabe cada sistema. Entonces, sí es bueno que se sepa, pero también es bueno que se coordine para saber estos detalles que podrían mejorar la comunicación y podrían mejorar la contratación de los bienes y servicios y por ende tener los objetivos y sus metas trazadas en las fechas que correspondan, pues, ¿no? ¿Y me podría indicar cuáles son estos documentos de gestión? Mira, dentro de nuestro sistema de abastecimiento, el documento principal de gestión es nuestro plan anual de contratación, pues, ¿no? Entonces es parte. Lo otro es, ya dentro de los documentos normativos de toda entidad, son los documentos ya de constitución de cualquier organización, que es nuestro reglamento de funciones como entidad, y después, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues nuestro manual de funciones. Después, obviamente, hay documentos de cómo está organizado en personas, cuántas personas debe haber en cada uno, que son antes que se llamaba cuadro de asignación del personal, ahora tiene un nombre muy parecido, no lo tengo a la memoria. Después tenemos los planes, después de saber quiénes somos, qué vamos a hacer, tenemos que saber cómo nos vamos a ordenar, qué vamos a hacer de acá en un futuro, y ahí ya es todo el tema de organización, de planificación, de objetivos, ya que es el tema de otra área, que es de OPP, que son los planes estratégicos institucionales a largo plazo, PEI que se llaman, que nos dan la ruta que tiene que estar armonizada o en la línea de nuestro sector y del gobierno respectivo. Y tenemos nuestros planes operativos institucionales, que en correlación como objetivo, obviamente un producto del POI viene a ser lo que nosotros conocemos dentro de nuestros sistemas, como el plan anual de contrataciones, y antes de eso el cuadro de necesidades multianual. Pues, ¿no? Entonces, son documentos que van saliendo, que sí deberían sistematizarse más y estar más correlacionados, que pueda hacerse de repente un cuadro de necesidades y que esté correlacionado directamente con el sistema de ejecución de gastos, ¿no? Para que si es que tú planificaste bien, organizaste bien, incluiste tu cuadro de necesidades, ahora multianual, y lo pusiste en un sistema, el próximo año para tú poder ejecutar un gasto en el sistema integrado de administración financiera, sea prerequisito que haya estado en ese cuadro. Entonces estamos hablando de una interacción entre sistemas. Ahorita tenemos nosotros como entidades del gobierno nacional casi un uso obligatorio del SIGA y obviamente el CIAF como entidad o como software de gasto en todas las entidades del gobierno nacional, regional y local. Pero recién como que el regional y local creo que se han adecuado estos 10 años. Pero este divorcio inclusive de estos dos software, que es el SIGA y CIAF, todavía no están empatados, porque uno puede comprar todavía cosas y el CIAF no te indica, son otros documentos de ejecución o que ve que tú puedas atender. Entonces, todavía falta que estos documentos o formas de regular toda organización puedan sistematizarse más. Esta pandemia ha hecho que el no poder acercarse, ha hecho que utilicemos mejor los sistemas informáticos. Espero que se pueda llegar a eso. Ahorita ya han creado ya hace mucho tiempo ya por fin una oficina llamada CEPLAN que está organizando en este tema de objetivos. Yo supongo que ya su producto va a pensar en una correlación con el software que es de cuadro de necesidades. Entonces tenemos el CEPLAN, una organización que va a hacer un documento normativo, los planes, el PEI y el POI. El cuadro de necesidades ya haría el MEF a través del SIGA, haría los cuadros de necesidades y sacar el PAC, el otro documento normativo. Y obviamente la ejecución de gasto del CIAP. Entonces son los documentos normativos o nuestros documentos de gestión que tenemos
que si están sistematizados e interrelacionados, podría llegarse y poder usar mejor y tener como herramientas más vivas y reales estos documentos de gestión, y de repente se le daría más importancia y podríamos ver mucho mejor esto, pues, ¿no? Entonces, creo que este tema de pandemia ha hecho que aceleremos en este tema de la informática, de la interrelación de sistemas, y creo que podríamos llegar a un buen término. Ahorita ya felizmente RENIEC, SUNAR y muchas entidades ya están haciendo todo el tema digital, poniendo bases de datos. En la declaración jurada de interés es lo mismo, están cruzando bases de datos con RENIEC y con otras entidades. Por eso se han descubierto tantos temas, que antes solamente era un papel. Entonces, per se, no solo tener los documentos de gestión, sino poder integrarlos a sistemas, y que estos sistemas se interrelacionen, podría mejorar mucho mejor la eficiencia de todas las entidades del Estado. Muchas gracias. Ahora, la siguiente pregunta: ¿qué factores considera usted que influye en la demora de los procesos de la contratación pública? Vamos ¿por qué podemos decir demora? ¿De quién aparece el término demora? El término demora aparece porque el usuario, el que hizo el requerimiento, no se encuentra satisfecho que le llegue el bien o servicio en el momento oportuno. Porque si uno le pregunta a alguien de logística, dirá: el requerimiento llegó, tuvo su plazo y la atendí en el plazo de acuerdo a lo que me han propuesto. Para él no hay demora. O habría demoras de repente en dilaciones, de repente en este procedimiento, que también hay plazos preestablecidos, muchos de ellos, pero ya están dentro del procedimiento. Podemos decir que hay demora antes podemos decir que hay demora del Tribunal de Contrataciones para resolver una apelación, un logístico, pero ahora ya la norma indica no puede ser mayor de 12 días hábiles, por ejemplo. Podemos haber demora en que haya la absolución de unas consultas, pero ya tenemos plazos preestablecidos, no puede ser más tarde. Entonces no podríamos hablar de demora dentro de un procedimiento ya preestablecido, cuando ya entró en el origen del requerimiento y atención, la atención del bien o servicio. Porque entendemos que hay un plazo de entrega y va a cumplir en el plazo de entrega. Podemos hablar de repente de un logístico de demora si es que se demoró en el proveedor de entregar el mismo servicio. Pero es parte del procedimiento, indica: hoy hay operaciones de plazo, te ponen procedimientos para eso. Entonces, yo creo que el término demora no viene del término administrativo, viéndolo de esta lógica, porque ya son plazos predeterminados. Creo que el término de demora viene más desde el área usuaria, ¿no? Quien ve perjudicado que no se atienda su bien o servicio u obra o lo que requiera para realizar sus objetivos en la fecha que lo ha planeado. Y ahí vamos a un punto que veníamos conversando. Normalmente uno planifica sus cosas y dice: ¿sabes qué? Yo requiero todos estos bienes, lo requiero en un mes. Y después del día 31 comienzo a hacer mis investigaciones con todos los bienes y servicios. Pero hace el requerimiento en esos 30 días del mes, lo hace el requerimiento en el día 20. Y obliga o cree él que ya como suele el requerimiento, el día 31, por nuestro ejemplo, debería tener los bienes y servicios para poder hacer sus investigaciones. Como no lo tiene el día 31, hay una demora, dilación, tanto tiempo. El tema es esto, ¿no? Conocimiento básico, los plazos o el sistema de abastecimiento respecto a las contrataciones de bienes y servicios. Y ahí voy al tema de comunicación, porque obviamente sé planificar, sé mi tema, pero no sé o no le sumo a mi planificación de actividades el tiempo per se que podría demorar cualquier tipo de contratación, porque las normas ya son claras. Pero si consultaran de repente a alguien en este caso de logística, ¿cuánto crees que puede demorar mi contratación para realizar una contratación mayor a 400.000 soles que tengo, independientemente de lo que sea? Y con solo decirle el monto al logístico, decía: no, ¿sabes qué? 400.000 soles. ¿Es un bien? Sí, es una licitación pública, perfecto. Plazos más o menos de solo el procedimiento, 2 meses. Firmar contrato, 1 mes más, 3 meses más. Por si es que se apela, 1 mes en promedio, 4. Para hacer mi expediente de contratación antes de convocarlo, 1 mes, mes y medio, 5, 6. ¿Sabes qué? Tienes que hacer tu requerimiento con 6, 7 meses de anticipación para que pueda llegar a eso. Y obviamente sumándole el plazo de entrega de ese día. Entonces, si viene esa comunicación,
el área usuaria diría, ¿sabes qué? Yo requiero esto, para hacer el siguiente paso, tengo que hacer el pedido en 7 meses de anticipación para poder tenerlo y ahí empatar con lo que yo quiero realizar con esos bienes o servicios, pues, ¿no? Entonces, ese desconocimiento o hacer esa consulta, esa retroalimentación entre usuario y administración o logística respecto a plazos, coordinaciones, presupuestos, montos, genera de repente el malestar de todos los áreas usuarias respecto a demoras en lo que requiero mi bien y servicio, ¿no? Entonces, creo que más por ahí va tu consulta, tu pregunta respecto a si los usuarios, ¿por qué creen que hay tanta demora en esto? ¿No? Porque ya de repente dentro del proceso de contratación pueden existir demoras, claro que sí, pueden haber apelaciones, pueden haber ampliaciones de plazo, pueden haber acciones que no se resuelvan, claro, puede haber una obra y están excavando y encuentran una tubería inmensa de agua que no lo tenían mapeado en un plan, ¿no? Entonces, obviamente eso va a generar una demora en la obra, pues, ¿no? Porque no se tenía mapeado. Ojo que debió tenerse mapeado, sí, no se tenía mapeado, bueno, entonces ahí va a generar un tema de demora en la obra por hechos fortuitos o cosas. Eso también existe y es parte ya de la ejecución del contrato y eso ya está parte regulada. Sí hay demoras ahí, están reguladas, te indica la norma, genera la adicional, genera ampliaciones de plazo, genera uno u otro mecanismo. Eh, Ahí podríamos llamarlo demora dentro del procedimiento, pero creo que tu pregunta, o bueno, respondo las dos, es más por el tema del área usuaria, porque al final el área usuaria responde a objetivos para atender a los ciudadanos. Y si él se demora en hacer sus objetivos, obviamente va a demorar este beneficio. Y obviamente indica la mayor parte de veces no se demoró en el tema de la programación, de la contratación. Entonces ahí hay un tema de cierta demora en el conocer el tema de esto del abastecimiento. Si uno ve en el plan anual se va a convocar un proceso en el mes de agosto, una licitación pública, por ende ya yo tengo que saber como área usuaria y como logística que 7 u 8 meses antes ya debo presentar el requerimiento para que coincidan, para que calcen las fechas. ¿Se hace? No se hace. Lo normal es que faltando 2 meses, un mes, 3 meses se presente el requerimiento y se pueda recién. Es tarde, tardísimo. La norma te da salida, sí te da soluciones. Te dice, oye, puedes hacer un contrato complementario hasta el 30% del monto del contrato adicional para que puedas terminar de convocar tu procedimiento de selección. Te da esa opción todavía, si fuera de 12 meses, te da una opción de 3.6 meses más para que tú puedas tener el contrato anterior, ¿no? Y poder sumarle a este tiempo, ¿no? Entonces, sí te da salida la norma dentro de eso, ¿no? Pero el tema es eso, ¿no? Un conocimiento del tema de la cadena de abastecimiento por todos los funcionarios de las áreas o los usuarios, ¿no? Entonces, por ahí de repente disminuiríamos el tema ese de demora en el proceso de contratación, ¿no? Muy bien. Ahora, respecto a la normativa, ¿usted considera que la normativa vigente establece claramente cuáles son los procedimientos para la contratación de bienes y servicios o cree que existen vacíos legales? Toda norma es perfectible, ¿no? En promedio escuchaba a especialistas respecto a esto, es que en promedio la norma de contrataciones se cambia cada 5 años y eso calza casi con el plazo de cada gobierno, pues, ¿no? Eh, Hay vacíos, obviamente, de una norma a otra norma, más que vacíos es cambio de perspectiva, que es lo que quiere de la contratación pública. Pero ahí estamos los que entendemos la norma, los que debemos entender la norma y cómo solucionar con las reglas de ahí preestablecidas, pues, ¿no? La idea es cumplir los principios de la contratación pública, que te indican hacer compras en libertad, de libre concurrencia, éticos, que no haya temas de corrupción y todo eso, pues, ¿no? No va a haber siempre norma perfecta, siempre puede haber algunos vacíos, pero eso se corrige o se supera
revisando los principios de la misma, pues, ¿no? Y eso va al criterio del funcionario que pueda aplicar esos principios ante cualquier vacío que se le pudiera presentar, pues, ¿no? Entonces, eh, normas específicas en la actual norma, si hay algún vacío específico, eh, respecto a modificaciones contractuales, de repente hay algunos vacíos, pero como te digo, si es que hay algunos vacíos, uno tiene que recurrir al espíritu, como dicen los abogados, ¿no? ¿Cuál es el espíritu de esa norma? ¿Qué ha querido regularse con esa norma? Y si hay algo que no está regulado, te vas a los principios de de la misma ley, y si no, a los principios de la misma administración pública. Obviamente estamos nosotros todos los servidores públicos regulados por la ley de ética y moral, pues, ¿no? Y en teoría, eso es lo que nos tiene que guiar o regir en respecto a esto, ¿no? Tenemos que hacer siempre lo que la norma indica, pues, ¿no? Eso es nuestro objetivo, pues, ¿no? Pero ante lo que la norma indica y no está clara, ir a los principios. Creo que es un hecho que van todos los que son abogados, juristas, jueces, de ir respecto a esto, obviamente, con criterio adecuado, sin perjudicar a ninguna u otra parte, pues, ¿no? Entonces, creo que bajo esa lógica, si existieran vacíos, podemos recurrir al tema de ver los principios reales de la ley y poder resolverlos y no generar ningún problema. No ha habido, no tengo conocimiento de algo que haya pasado que genere alguna tema de discordancia. Sí, obviamente hay consultas y observaciones a la ley. El propio órgano supervisor de las contrataciones saca sus pronunciamientos respecto a esas consultas y se forman y ya forman parte de cuerpo normativo, pues, ¿no? No todo se va a regular en una ley y un reglamento, no toda contratación o excepcionalidad en una contratación se va a regular, pero sí creo que los marcos generales están preestablecidos. Ahorita estamos en todo cambio de una nueva ley de contrataciones, y ya los proyectos de ley están ahí, es otra forma de ver al sistema de contratación, ya no lo desarrolla tanto por procedimiento de selección, sino por tipo. Ahorita, por ejemplo, ya queda bastante irrisorio porque antes, o hasta ahorita, ¿no? Se regula el tema por montos, ¿no? Hasta 400.000 soles y se llama simplificado, acotado en el tiempo. Licitaciones, un poco más. Antes había esa diferencia porque las licitaciones y concursos públicos tenían que hacerse sí o sí con presencia de notario público que verifique y garantice que es el expediente que está presentando es único y lo firma y lo folla y nadie lo va a poder cambiar. Ahora todos esos expedientes simplificados y licitaciones se presentan virtualmente. Ya todo se utiliza el sistema, ya nada es físico, ya se perdió en ese tema. Entonces, ya un tema de ver por montos, de repente por el ver hoy menos monto, te doy más una contratación más rápida, mayor monto, una contratación donde los posibles proveedores puedan hacer alguna consulta o observación respecto a la contratación por la cuantía, de repente solo por eso, pero ya no por un tema de transparencia o de publicidad, porque ya está bien publicitado, pues, ¿no? Entonces, por ahí como que se trastocaría o tocaría el tema del fraccionamiento, porque obviamente ambas contrataciones son públicas. Uno indicaba en el tema de fraccionamiento que limitabas o cortabas una contratación grande en chiquitas porque estas contrataciones pequeñas eran privadas, no era de conocimiento público. Entonces el mal funcionario podía regular en sus contrataciones pequeñas y direccionar a proveedores. Actualmente, así sean compras grandes o pequeñas, como lo decía, lo presentas a través del portal. Ya no solo se presenta a un proveedor, se presentan todos los proveedores que quieran contratar a él. Entonces, y ya se va trastocando, cambiando los conceptos, como por ejemplo te digo, este tema de fraccionamiento, ¿no? Porque ya todo es público, cualquier proveedor puede acceder, ¿no? Ya ahorita en compras o en la misma contratación en esa entidad, tenemos proveedores de Trujillo, de la selva que pueden atender, porque obviamente ganan, tienen un precio mejor y solamente comercializan y distribuyen, ¿no? Es parte de uno de los temas de estar más automatizados, que nos ha obligado a hacer este tema de pandemia, a ser más automatizados. Y bueno, eso creo que mejora este tema de la contratación pública, ¿no? Ok, ahora,
¿Considera usted que los trabajadores saben cuál es el procedimiento que se debe realizar de acuerdo a la normativa de contrataciones para obtener un bien o servicio? Los trabajadores de logística sí tienen que saberlo, necesariamente, es parte de su trabajo, ¿no? ¿Qué será que el 5 a 8% de toda cualquier entidad, ¿ya? No son muchos, siempre se carece siempre de personas, porque siempre todo y toda contratación llega ahí. Ellos sí necesitan saberlo. El otro 90%, por llamarlo así, que son parte de las áreas usuarias y órganos, oficinas, eh, no lo conocen porque no es su día a día. ¿Deben conocerlo? Sí. ¿Qué se tiene que hacer en cada entidad? Obviamente hacer ese efecto para que puedan conocer ese sistema, ¿no? Y no solo el sistema de abastecimiento, todos los otros sistemas, porque es parte del trabajo de la administración pública, para poder planificar adecuadamente, pues, ¿no? Es parte de esto, poder indicar, oye, ¿cuánto se va a demorar el tema de un gasto en caja chica, del sistema de tesorería, o un viático del sistema de contabilidad, para poder planificar con tiempo? Sí es bueno que se sepa en el tema de abastecimiento público, hacer ya una norma muy específica. Son muy pocos los usuarios o jefes usuarios que conocen esta norma, ¿no? Sí es nuestra función como servidor de este sistema dar a conocer. Tiempo es el que nos falta, no tratamos de incluir en los PDPs estos temas en las entidades para que se pueda desarrollar esto, más que al logístico que per se ya tiene que conocer este sistema porque es parte de su trabajo, al hacer los usuarios, porque sí, soy de la idea que si ellos comienzan a conocer un poco más eso, al menos por el tema de plazos, tiempos y desarrollo de especificaciones técnicas, podría mejorarse el tema de la contratación pública, ¿no? Si seguimos bajo esta misma lógica, si seguimos la lógica de que todos podamos comprar algunos bienes y servicios, tipo ir a comprar a Metro y escoger algún bien o servicio específico, como es el tema de acuerdo marco, podría ser un procedimiento que podría mejorar también. Pero eso es fortalecer a otra entidad que recién también está comenzando, tiene más de 5 o 10 años, que es Perú Compras, ¿no? Que se fortalezca y comience a incluir todos los bienes y servicios comunes, ya solamente se escoja y hay un concurso rápido entre las empresas de repente bajo un estándar de calidad por precio. Entonces ya se puede analizar. ¿Por qué no se puede hacer así, como por ejemplo con los servicios de limpieza, servicios de vigilancia? Son estándar en todas las entidades del Estado. Ahorita lo único que está comprando son materiales de escritorio, materiales informáticos, compra de pasajes. Entonces, creo que poder llevar esta especialización o esta forma de contratación que permita que el usuario pueda atender sus bienes y servicios más rápidamente, podría ser otra línea de actuar y mejorar esto, ¿no? Pero sí, si es que no, sí corresponde todavía a la parte administrativa y en este caso al sistema de abastecimiento hacer estas capacitaciones pequeñas, grandes a las áreas usuarias para que comiencen a conocer la norma y comiencen a adecuarse, porque obviamente todo esto es normativo, todo esto es legal, todo puede ser auditable y si es que hay algún problema, obviamente podemos ser pasibles de alguna sanción administrativa, que como lo pone también otra norma que ha salido, sanción administrativa, civil y penal, pues, ¿no? Entonces hay que comenzar a capacitar a los usuarios para evitar este tipo de problemas. ¿Sí? Ahora, ¿qué competencias o capacidades debe contar el personal que labora en las áreas usuarias para realizar la planificación de requerimientos? Bueno, profesionales que conozcan primero el objetivo de su área, porque yo no podría poner, porque podría decir, para mi propio beneficio, yo prefiero que haya un logístico en cada área usuaria, que sepa formularme o sepa todo el tema normativo de cómo formular un término de referencia, ¿no? Que no me ponga de repente, eh, requisitos que debe cumplir aquellos que se han puesto de acuerdo con logística. Entonces eso no se puede poner, no se puede preestablecer esos términos, pero todavía lo ponen porque es parte de eso. Ahorita la norma ya indica que eso ya viene del área usuaria. ¿Cómo lo formula? Dice que lo podemos apoyar logística o algún área técnica, podemos apoyar al área usuaria, pero ya se formula desde ellos. Entonces,
diría, el perfil que sea administrativo y que conozca, que sea un especialista de contrataciones en cada usuario, pero no, pues no es la idea. Lo principal es que primero conozca su, su oficina, para qué va a atender. Si es un científico, un científico, si es un médico, si es un anestesiólogo, un anestesiólogo, si es un docente, un director. Sí creo que debe tener la posibilidad o debe tener una competencia de poder de la comunicación, de que obviamente es que no lo saben todo, no tienen por qué saberlo todo, no tienen por qué conocer los otros sistemas administrativos. Entonces, al no conocer, te puedo simplemente agarrar el teléfono, comunicarme, reunirme con, quiero algo de tesorería con el tesorero, que conoce el sistema de tesorería, algo de logística con el logístico, que sabe el sistema de abastecimiento, y poder comunicarme. Este tema de comunicación no es una habilidad dura, es una habilidad blanda, pero no hay. Ellos creen que tienen la razón en todo y preestablecen sus términos y no hay quien, no se podría corregir en los otros sistemas. Y eso no hay. Entonces, ¿qué competencia o habilidad profesional? Simplemente que conozca bien su área, que esté bien claro qué es lo que quiere y que pueda comunicarse o entablar una buena comunicación con los sistemas administrativos que orgánicamente se le llaman, por eso se le llaman sistemas de apoyo, porque tienen que apoyar a estas áreas. Pues, pero no lo hay mucho, no lo hay mucho. La mayoría presenta un requerimiento sin poder realizar esta comunicación. ¿Qué debemos hacer los sistemas administrativos? Entonces, ya, no te quieres comunicar, darle formatos preestablecidos. Preséntalo bajo este formato y ir viendo el formato, porque eso es lo que muchos indican. Dame formato, ya toma. Pero a pesar de eso, siempre hay algunas cosas que se deberían coordinar. Entonces, creo que puedan tener temas de comunicación, criterio, porque la mayoría es un tema de criterio, y creo que se podría desarrollar mejor este tema de necesidades o el tema de sistema de contratación, para que ellos puedan planificar adecuadamente. ¿Tienen que conocer el sistema de presupuesto? Sí. ¿En qué clasificador de gastos se va a realizar su compra? ¿En qué meta presupuestal se va a clasificar? Para que puedan organizar y mejor formar. Pero, como te digo, no es que tenga que ser un erudito de todos estos otros sistemas, que conozca principalmente a lo que fue contratado o el corazón de su órgano. Si es de anestesiología, que sepa de anestesiología, pero sí que sepa de repente poder coordinar con las otras áreas usuarias para poder desarrollar y llevar a cabo sus requerimientos y esto no tenga tantos problemas en la elaboración del mismo, ¿no? Eso creo que sería el principal y sobre todo que sea bastante coherente y también bastante lógico al momento de hacer, porque no es difícil, simplemente hay que tener lógica al poder desarrollar este tema de las contrataciones, ¿no? Y de ser razonable respecto a lo que se va a pedir. Muchas gracias. Ahora, ¿cómo observa el nivel de los conocimientos previos de los usuarios? El tema es como conversábamos, al haber muchos cambios en estos temas, de funcionarios, los usuarios en lo normal, en la gran mayoría, no permanecen en el tiempo, porque no son cambiados, entonces es empezar siempre nuevamente de cero, pues, ¿no? O ahorita ya, o lo que pasa es los recortes presupuestales o la mayor cantidad de actividades que tengan que realizar, dilata o no les da el tiempo para poder desarrollar adecuadamente, ¿no? Entonces tratan de presentar actividades o desarrollar o elaborar temas rápidamente y no lo elaboran lo elaboran bien, pues, ¿no? Entonces, sí, hay esas falencias, pero para eso está, como te digo, el factor de comunicación, de poder coordinar y poder desarrollar en conjunto algún tema de estos que requieran para que puedan lograr sus objetivos, pues, ¿no? Entonces, sí, les falta, todavía tenemos, a pesar de que estamos ya en 2021, este tema de la ley de contrataciones ya no tienen algo de 20, 30 años y en sus diferentes estamentos, antes era otra forma de contratar. Todavía tenemos usuarios que desconocen y no saben plantear adecuadamente su término de referencia, porque obviamente están más concentrados de repente en sus temas de su propia organización y no le dan mucha cabida a esto, pues entonces, sí, y eso como lo tenemos que solucionar,
o se autocapacita, que eso sería de repente el servidor modelo, que se autocapacite y vea cómo puede desarrollarlo, o al menos que haga las consultas adecuadas respecto a algunos temas. Creo que podría llevarse en ese tema. Pero sí, requerimos estabilidad en primer lugar. Estabilidad, no estabilidad del cargo, sino estabilidad para poder desarrollar algunos objetivos, ¿no? Y eso lamentablemente no es en un corto plazo, ¿no? Se tiene que armar equipos, ese es el líder de un equipo, establecer en un tiempo perentorio de 5, 8 años, ¿no? Y poder ahí rendir frutos respecto a algo. Pero si cada año van cambiando y nuevamente viene y se vuelve a sembrar y no lo dejamos que florezca y nuevamente sacamos, así no. Creo que la propia naturaleza nos enseña que hay que dejar que el árbol crezca y después de que crece, maduro, se fortaleza, recién da frutos, ¿no? Ese lapso de tiempo, ¿cuánto es? Obviamente tenemos que hacerlo lo más corto posible, porque uno no ha ido al estado a aprender, ya tiene que ir con un cierto conocimiento, pero sí necesitamos que ese árbol o ese usuario se fortalezca en el course, en su negocio, para que después, con la comunicación y todo eso, ya pueda dar frutos y pueda cumplir esos objetivos, que como le digo, no es para que la entidad esté bien, sino para que el usuario en algún momento pueda sentir ese beneficio. Muchas gracias. Ahora, para ya culminar con la entrevista, a lo largo pues de su experiencia como jefe de la unidad de logística, usted ha podido observar que existen constantemente las devoluciones tanto en la unidad de logística como en la oficina de planeamiento y presupuesto porque no están debidamente programados los requerimientos. No, felizmente esta posibilidad de poder, ¿no? Y de repente digo, ¿cuánto tiempo tengo yo en el tema logístico? En el tema logístico ya creo que tengo desde 2008, ya van a ser 12 años. No ha habido este problema, o no hay ese problema. Siempre, obviamente, los requerimientos que hacen los usuarios lo hacen porque requieren. Esté planificado o no, se requiere. Sí, el tema presupuestal, porque obviamente el recurso es limitado. No hay presupuesto para comprar todo, pues, ¿no? Entonces, pero se prioriza, pues, ¿no? Entonces, se prioriza de otras actividades que puedan realizarlo. Entonces, no hay sentido en este tiempo que se devuelva algún requerimiento que no esté priorizado. Obviamente en esta priorización sí salen algunos que no son prioritarios y que de repente un usuario que requería tener, por ejemplo, su uniforme de faena, pero también su uniforme, su terno para poder estar en algunas estamentos, por ejemplo, hace mucho tiempo se compraban uniformes completos de faena y para poder estar, porque tenía que ser el servidor público estar en algunos lugares bien vestido para atención al público. Entonces se prioriza, no se compra el uniforme el terno, sino el uniforme de faena, ¿no? Entonces se prioriza. Pero es un tema de priorización, el otro es como un plus adicional, el principal es que pueda tener su material de escritorio y equipos informáticos, su de faena para poder hacer su servicio. Igual el tema del tema de salud, de temas médicos, ¿no? Sí, obviamente uno quisiera trabajar con todo el presupuesto, con todas las comunidades pudiera haber, ¿no? Uno hace una comparación entre un colegio nacional, un colegio público, una posta, un hospital nacional y un hospital privado o una clínica. Hay mucha diferencia, pues, respecto a uno a otro. Y no quiere decir que obviamente el docente que trabaja en la institución pública o el médico que trabaja en la institución pública no formulen sus requerimientos. Claro que los formulan, claro que quieren llegar a ser igual que el otro, incluso mejor que el otro, pero obviamente tenemos la limitante presupuestal, ¿no? Que los recursos se hacen eh, con el presupuesto que se otorga, no para obtener un beneficio, sino para brindar un servicio, y esos son limitados. Entonces, ante este problema se tiene que priorizar. Obviamente, sí, pues las áreas usuarias creen que por ahí podría haber tema de un problema o algún inconveniente para poder desarrollar adecuadamente. Eh, por esos motivos, nomás de repente se han podido priorizar algunos gastos por temas presupuestales, no por un tema de requerimiento, sino por un tema de priorización de presupuesto, porque los presupuestos no son infinitos. Pero por otro lado, que un tema prioritario no se lucha, que esté priorizado, así no se haya preestablecido en lo anterior,
no lo he visto. Por ejemplo, en el tema de pandemia nadie tenía en los hospitales comprar tantos uniformes de bioseguridad. Se compraban, pero no tanto, ahora es para todos. Y yo creo que ninguna entidad del Estado no ha priorizado comprarlas. Claro que ha priorizado comprarlas, pero ha podido comprar no lo que requieren, sino lo que tienen presupuestalmente, que no es lo óptimo. Que lo óptimo, de repente decía la norma, cámbiate tu mascarilla 3 veces al día, tú que estás en un hospital, pero solo el presupuesto alcanza para una mascarilla al día. Entonces tienes que comprar lo que hay hasta que pidas el presupuesto y se dé, obviamente es otro tiempo. Entonces, más este tema se ha dado por tema de recortes presupuestales y priorización. No es que un requerimiento no se atienda porque no se debe atender porque no está planificado, ¿no? Entonces, en ese sentido, no he sentido eso en todo este tiempo, ¿no? Sí, el tema presupuestal, como te digo, que es lo que limita el tema de las contrataciones para poder satisfacer al 100% lo que se requiere, pues, ¿no? Ok, muchas gracias. Eso es todo por mi parte. Gracias por el apoyo a esta investigación. Ya, ya, listo. Gracias a ti, más bien. Muchas gracias.